Nunca pensé que las muñecas, esos objetos que en apariencia son inocentes y frágiles, pudieran ser el vehículo de algo tan macabro y profano. Algo que jamás fue humano y que aún se puede sentir en las calles de mi pueblo. En especial, la calle que da de frente al cementerio viejo. Lo que te voy a contar no lo aprendí en un libro ni me lo relató nadie. Lo viví en carne propia y lo sentí en el escalofrío de cada vez que abría la puerta de mi cuarto y encontraba los ojos de esas malditas muñecas mirándome, como si siempre hubieran estado esperando que yo parpadeara. En Aguachapán, mi pueblo, por allá en el 2003, donde la electricidad llegaba intermitente y las casas todavía tenían paredes de bahareque y techos de zinc que crujían cuando llovía. Allí crecí, rodeado de juegos sencillos, de escondidas, de canicas y de historias inventadas al pie de los faroles que alumbraban las calles empedradas. Y como todo niño, también crecí rodeado de juguetes, pero había algo extraño en la forma en las muñecas de mi hermana menor. Sobre todo unas Barbies que le habían regalado los patrones de mi papá un diciembre a mi hermana. Era como si siempre te estuvieran mirando. Recuerdo la primera vez que lo noté. Fue en la casa de Juliana, una de mis vecinas. Ella tenía una muñeca de trapo con un vestido azul celeste. Era la envidia de todas las niñas porque en el pueblo no era fácil tener algo así. Pero lo extraño no fue verla peinando el cabello ni cambiándole los zapatos. Lo raro fue cuando me di cuenta de que ella no le hablaba como una niña normal a su muñeca. No era el típico «vamos a la fiesta» o «te voy a llevar a la escuela», sino que le susurraba al oído, como si estuviera contándole secretos. Yo la observaba desde la ventana y sentía una incomodidad que no podía explicar. Un presentimiento que me decía que esa muñeca no estaba vacía, que alguien o algo la estaba escuchando desde adentro. Con el tiempo me enteré de que no era solo Juliana. Varias niñas del barrio habían empezado a reunirse con sus muñecas, igual mi hermana, pero no para jugar a la casita, sino para hacer lo que ellas mismas llamaban el círculo. Yo tenía unos 9 años. La curiosidad era más fuerte que el miedo, así que una noche me escondí detrás del árbol de mango en la esquina y vi cómo se reunían. Eran 6 niñas, cada una con una muñeca distinta. Las Barbies de mi hermana, muñecas de trapo, incluso una de porcelana vieja que parecía traída de otro siglo. Las colocaban en círculo sobre el suelo de tierra, se tomaban de las manos y empezaban a cantar. No eran canciones de ronda normales, no eran La Farolera ni Arroz con leche. Eran frases que no entendía del todo, palabras repetitivas, como letanías. Yo no sabía qué significaban, pero había algo en su cadencia que me erizaba la piel. Una vez, en medio de ese canto, el aire se volvió pesado como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe o me estuvieran tapando la cara con una bolsa plástica. El silencio del pueblo se quebró con el ladrido desesperado de los perros. Las niñas se quedaron quietas, mirando fijamente al centro del círculo de muñecas. Yo también miré, y lo que vi me robó el alto. Las muñecas no estaban donde las habían dejado. Se habían girado, todas, como si obedecieran a una orden o como si las hubieran llamado. Miraban hacia afuera del círculo, miraban directamente a nosotros. Yo corrí esa noche, corrí con un terror que nunca había sentido, pero juré no decir nada, porque en el pueblo, los niños que hablaban de más terminaban siendo señalados como locos o como mentirosos. Los días pasaron y las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los juegos de los niños. Ya nadie quería jugar a las escondidas en el callejón detrás de la iglesia, porque allí decían que se escuchaban pasos pequeños, aunque no hubiera nadie. Después los adultos empezaron a notar que varias muñecas desaparecían de las casas y aparecían en otros lugares, en sitios como en medio de la plaza o arriba de algunas bóvedas del cementerio. Una vez, la mamá de Juliana encontró la Barbie que había dejado mi hermana en su casa en la cocina. Lo raro es que, dice ella, que la maldita muñeca esa tenía el cuchillo más grande de la casa en las manos de plástico. Otra vecina juró que vio a una muñeca de porcelana moverse sola en la repisa,
como si respirara. Pero lo peor vino una madrugada de diciembre, cuando el hermano de una de las niñas apareció muerto en el río, con marcas extrañas en la piel, como pequeños arañazos circulares que parecían hechos por uñas diminutas. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero en el pueblo todos sabíamos que no había caído solo. No había muerto por accidente. Algo lo había matado. Pero nadie quería decir lo que se sabía. Sentí impotencia. Yo intenté alejarme, lo juro. No quería saber nada de muñecas, ni de círculos, ni de canciones en la oscuridad. Pero no se puede escapar de lo que ya te está mirando. Una tarde, mientras estaba solo en casa, escuché un golpe seco en la sala. Fui a revisar y allí estaba, en medio del suelo, una muñeca que no era mía. Una maldita Barbie con el vestido azul de mi hermanita. No sé cómo entró, no sé cómo llegó. La tomé con las manos temblorosas y la arrojé al patio, pero al volver a mi cuarto, la encontré otra vez sobre mi cama, con la cabeza girada hacia la puerta, esperándome. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos recorriendo el pasillo, risitas ahogadas que no eran humanas. Algo se había metido en mi casa y no quería irse. Con el paso del tiempo comprendí la verdad que nadie se atrevía a decir. Lo que las niñas invocaron no era un espíritu humano, no era el alma de alguien que hubiera muerto, no era un fantasma que buscara descanso. Era otra cosa. Algo que nunca fue de aquí, algo que se arrastró desde la oscuridad cuando los juegos dejaron de ser juegos y se convirtieron en ritual. Ese algo encontró en las muñecas su disfraz perfecto, un recipiente que nadie sospecharía, porque ¿quién le teme a una Barbie con vestido rosa? Ese fue nuestro error, pensar que el mal siempre se muestra con garras y colmillos, cuando en realidad puede esconderse en los ojos de vidrio de una muñeca. Los adultos intentaron ignorarlo, pero el pueblo empezó a cambiar. La gente dejó de salir de noche, las muñecas fueron quemadas en hogueras de leña, pero las flamas no parecían afectarlas. A la mañana siguiente aparecían de nuevo enteras, en las puertas de las casas, con el hollín todavía marcado en sus vestidos. Hubo familias que se fueron, huyendo con lo poco que podían cargar, pero también hubo quienes se quedaron y pagaron el precio. Una niña desapareció en medio de un juego de ronda. Sus amigas juraron que estaba con ellas y que de un segundo a otro se desvaneció, como si alguien la hubiera jalado hacia abajo. Nunca más la encontraron. La policía vino, hicieron preguntas, revisaron el río y los potreros, pero todos sabíamos que buscaban en vano. Lo que se la llevó no dejaba rastros que un humano pudiera entender. Yo crecí, pero nunca me liberé. En cada mudanza, en cada ciudad donde intenté rehacer mi vida, tarde o temprano encontraba señales de que aquello seguía detrás de mí. Una muñeca olvidada en un basurero que giraba la cabeza cuando yo pasaba. El reflejo en una vitrina de juguetería donde una Barbie parecía sonreírme con malicia. Sueños recurrentes en los que escuchaba las voces de las niñas cantando las mismas palabras que nunca entendí. Y en todos esos sueños, al final aparecía una sombra que me recordaba que jamás fue humano, que nunca lo sería, que estaba aquí antes que nosotros y que seguiría aquí cuando ya no quedara nadie. Yo creo que desde entonces no me puedo acercar a juguetes. Ahora tengo una hija, llama las Barbies, y ha sido un trauma para mí darle algo que, aunque sé que fue producto de otros tiempos, siento que no puedo dormir en paz con esas cosas en la habitación de ella. En las noches me levanto y las cubro con una lona pesada, esperando que no ocurra lo mismo. Y de esos niños de mi infancia muertos, no se supo de manera oficial sus desapariciones y las causas del deceso.